Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, nos encontramos, nos encontramos, si es que se puede decir que nos encontramos. Pero bueno, al menos ustedes me ven a mí y me escuchan. La verdad que me gustaría escucharlas a ustedes, preguntarles qué tal va esa cuarentena, cómo la están pasando, que me contaron un poco en qué andan. Pero bueno, esta vez hablo yo, no, no se les permite hablar a ustedes. Así que nada, les cuento yo un poco de mi cuarentena. Estoy acá encerrado en la casa trabajando a la distancia con estas tecnologías. Me estoy haciendo, en cualquier momento me voy a transformar en un youtuber. Con todo el tema de la tecnología ya estoy ahí investigando programas, videos, filmaciones, todo, audios, todo, pues, bueno, ensayando todo para poder llegar a seguir dando las clases o las charlas o lo que sea, ¿no? Así que, y por lo demás, nada, la verdad que me cambió un poco la rutina. Ahora me dedico mucho más a las tareas del hogar, que no es que no las hacía antes, pero bueno, ahora concretamente, nada, lavo la ropa, después nada, también limpio mi casa, limpio mi cuarto, bueno, no, en fin, la casa en general. Así que también aprendí a planchar, bueno, ya sabía planchar, pero bueno, ahora estoy haciendo un curso acelerado de planchado. Gracias a Dios tengo gente en mi casa que cocina, porque en ese sentido soy un cero a la izquierda, así que no tengo ni idea cómo se cocina, pero bueno, por suerte hay gente que cocina y cocina bien, así que yo me dedico al resto, limpio los platos y bueno, eh, mantenemos entre todos la casa, como supongo que están haciendo también ustedes, o sea, en sus casas y bueno, nada, viviendo esta cuarentena, que esperemos que pase cuanto antes, aunque daría la impresión de que vamos a tener que tener paciencia, paciencia, bueno, vamos a rezar para que ofrecer sobre todo estas cosas así, que estas molestias de estar encerrados, ofrecerlas bueno, para toda esta gente que la está pasando mal, de verdad, hay gente que la está pasando muy mal, con todo el tema de la salud y todo el tema económico también, hay gente que está sufriendo con todos estos temas, así que nada, ofrezcamos nosotros nuestro encierro a Dios para pedirle por toda esa gente que está pasando seguramente peor que nosotros, siempre hay gente que la pasa peor y nosotros en ese sentido somos unos privilegiados. Bueno, basta de introducción, pero bueno, hace tiempo que no la veo, así que nada, un poco para que sepan de mí. Y bueno, ya me gustaría saber de ustedes, pero en otro momento se dará. Entonces, ¿por qué les estoy mandando este video? Bueno, Laura me pidió, va a hablar ella, o ya está hablando, no sé, de todo el tema de la evolución, de la creación en biología, y entonces me pidió que diera un poco la perspectiva de este mismo tema desde la fe. Bueno, es un tema interesante porque a veces uno puede pensar que se contradicen y no es así. Les muestro un PowerPoint y a partir de ese PowerPoint vamos a ir hablando de algunos temas. Me llegaron algunas preguntas que me mandaron ustedes. Pienso que a lo largo de toda la charla esta o la clase que estoy dando, se van contestando las preguntas. La pregunta que no se conteste, intentaré contestarla al final. Voy a agarrar la lista de preguntas que me mandaron y bueno, intentaré contestarla al final. Pero pienso que la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría se contestan con lo que les voy a dar ahora. Bueno, vamos a ver entonces este PowerPoint. Nada, creación y evolución. Es un poco, me parece que el tema que más nos interesa, descubrir, a ver, una mirada desde la fe, descubrir cómo se puede entender la evolución desde la fe, si es que se puede entender o no. Bueno, por ahí van las preguntas. Entonces, pienso que vamos a hacer una introducción previa, que es todo el tema de cómo se relacionan la ciencia y la fe, porque a veces parecen cosas incompatibles y no lo son para nada, todo lo contrario. A ver, tanto la ciencia como la fe buscan la verdad, buscan estudiar alguna cosa determinada y descubrir, bueno, cuál es la verdad sobre esa realidad. La ciencia física busca encontrar la realidad sobre cómo se mueven los cuerpos, la ciencia biológica busca encontrar la realidad sobre cómo actúan los seres vivos, la ciencia histórica busca encontrar la realidad sobre qué es lo que sucedió. Bueno, lo que pasa es que la realidad se la puede encontrar desde distintas perspectivas. Y uno puede estudiar, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? El ejemplo que estamos mencionando, al ser humano, al hombre, desde la biología, es decir, desde un ser vivo, o estudiarlo desde, no sé, por ejemplo, la historia de esa persona, cómo vivió, qué hizo, qué no hizo, y la biología estudia más bien cómo es que vive, o sea, cómo puede funcionar su organismo, cómo funciona su organismo. Bueno, entonces, obviamente es una misma realidad, pero con miradas complementarias. Bueno, eso es la ciencia y la fe. Las dos buscan la verdad y cuando tratan un mismo tema, encuentran la verdad, pero desde miradas complementarias. Entonces, uno dice, evidentemente no deberían contradecirse, porque si no, si yo digo que esta mesa es una mesa y otro me dice, no, no es una mesa,
es una silla, evidentemente hay una contradicción y no debería darse esa contradicción si estamos viendo la misma realidad. Pero yo puedo decir, bueno, esta mesa es negra y decir esta mesa tiene 4 patas y estoy mirándola desde 2 perspectivas distintas y son las dos verdad. Una desde la perspectiva del color y otra desde la perspectiva de la forma. Entonces, bueno, ahí se ve cómo ciencias distintas miran una misma realidad desde distintos puntos de vista y no se pueden contradecir, pero no tienen por qué decir lo mismo. ¿Sí? Cosas complementarias, cosas que, en el fondo, la ciencia y la fe se complementan y ayudan a aumentar, en el fondo, ese conocimiento sobre la realidad. Nos hacen ver las cosas de una manera más rica, más completa, porque lo vemos desde distintos puntos de vista. Bueno, entonces, ¿qué decir? En general, la ciencia y la fe deberían, como se muestran esas piezas, coincidir, es decir, ser complementarias que contribuyan a generar el rompecabezas, a armarlo en una sola pieza, a mostrar distintas perspectivas de una misma realidad, no a contradecirse, ¿no? Eso es lo que debería suceder si ambas están en lo cierto, si ambas dicen la verdad. Pero puede suceder que a veces uno puede encontrar, o le parezca encontrar, que la ciencia va por un lado y la religión o la fe por otro lado. Nos explican cosas que en realidad no son complementarias, sino que son distintas, cosas que en realidad son, bueno, contradictorias, ¿no? Uno para la izquierda y otro para la derecha. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando a uno le parece que, bueno, son contradictorias la ciencia y la fe, hay que decir que cuando eso sucede, hay 2 posibilidades, pienso yo. Uno, que una de las dos está equivocada. Si son contradictorias, si una va para un lado y otra para el otro, una de las dos está equivocada. O la ciencia se equivoca o la fe se equivoca. Pero las dos no pueden decir la verdad y ser contradictorias. Pero en realidad lo que suele suceder con estas cosas es otro tema que sucede lo siguiente. Fíjense este dibujo, ¿no? 2 personas que ven una misma realidad desde perspectivas distintas. Entonces uno dice, hay un 6, otro dice, no, es un 9. Y fíjense el letrero, ¿no? De abajo, que es interesante, que tú tengas razón no quiere decir que yo esté equivocado. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, pero estás diciendo algo que no es así. Bueno, no, es que estamos mirando las cosas desde perspectivas distintas. Parece contradictorio, pero no lo es. Vos tenés razón y eso no quiere decir que yo esté equivocado, aunque digamos cosas diversas de una misma realidad. Simplemente tenemos un punto de vista distinto y son complementarias. Desde tu visión esto es un 6, desde mi visión esto es un 9 y ambas son verdad y no se contradicen, pero porque hay que descubrir que estamos viendo desde perspectivas distintas. Bueno, con este ejemplo en mente vamos a tratar de abordar este tema de la creación. Fíjense, la creación, según la fe, nos dice una cosa, como se muestra acá en este cuadro que supongo que conocerás, que está en la Capilla Sixtina, un fresco de Miguel Ángel, que está en el techo de la Capilla Sixtina, ahí arriba, donde se muestra a Dios creando al hombre, a Adán. Hasta acá se ve solo la parte de los dedos, pero bueno, es una obra más grande, más amplia, donde está Dios entero y Adán entero. Dios que lo crea, Dios, aparte hay un cuerpo inerte, un cuerpo que no está vivo, y sin embargo Dios con su poder le da la vida, ¿no? La ciencia aparentemente nos dice, no, eso no fue así. En realidad la ciencia nos dice, bueno, che, el hombre vino del mono. O sea, parece un mono, que en realidad no es un mono, es un simio. Ahí Laura les va a explicar la diferencia, pero bueno. Pero no, en realidad el hombre aparece de la evolución a partir del mono. Y parece que se contradicen ciencia y fe. Vamos a mirarla un poco más en detalle y descubrir que no es así. Entonces, insisto, les da la impresión de que me estoy yendo lejos, pero no, tranquilas que vamos a llegar al punto. No me estoy yendo lejos, es importante entender el contexto para poder analizar bien los puntos de vista diversos que nos conducen a una misma verdad, complementarias que se suman, como veíamos al principio en esas piezas del rompecabezas, que contribuyen a construir el cuadro entero de la realidad que estamos estudiando, que en este caso es la creación. Bueno, entonces, ¿qué es la Biblia? Miren, la Biblia es un libro, ¿sí? Que está compuesto por varios libros, que fue escrita a lo largo de muchos años. Es un libro que nos enseña realidades acerca de nuestra salvación. Es lo que Dios nos enseña sobre nuestra salvación, es decir, cómo hacer para ser felices, qué es lo que nos hace felices. A eso se refiere la salvación. La salvación al final es llegar al cielo, pero es el cielo que es la felicidad. Estar con Dios, estar con los demás, ser felices en el cielo. Bueno, la Biblia nos enseña el camino de esa felicidad, no solo para llegar al cielo, sino que ya en esta vida. Cómo ser salvados, cómo ser felices, cómo estar
cómo debemos comportarnos para estar alegres y felices. Esa es la enseñanza de la Biblia, ese es el propósito de este libro, y esto no hay que perderlo de vista. La Biblia no es un libro que nos enseña biología, la Biblia no es un libro que nos enseña ciencia, o esta ciencia, sino nos enseña sobre la salvación. Bien, entonces, como les dije, está compuesta por diversos libros. Ustedes conocen, por ejemplo, que ahí están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, esos son 4 libros de la Biblia, pero la Biblia tiene muchos más libros. Tiene cartas de San Pablo, tiene cartas de Santiago, tiene el de los Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro de historia de la iglesia, y hay un Antiguo Testamento, que también ustedes lo conocen, que nos muestra toda una historia del pueblo de Israel desde los orígenes del mundo. Entonces, el primer libro de la Biblia es el Génesis, y después viene el Éxodo, y después viene el Levítico, y bueno, en fin, hay un montón de libros que aparecen. Entre esos muchos libros que hay, no son todos iguales los libros. Los libros van variando, depende de qué es lo que quiso el autor hacer. Entonces hay libros de historia, que cuentan datos que sucedieron en el pasado. Hay libros poéticos, por ejemplo, el libro de los Salmos. Los Salmos son oraciones, poemas, compuestos por David y otros personajes, que nos trae, digamos, eso, poesías. Hay libros sapienciales que traen sabiduría. No es lo mismo un libro de historia que un libro de sabiduría. Un libro sapiencial es un libro que te enseña, podría ser, por ejemplo, es una sabiduría más práctica, pero bueno, es una sabiduría. Un libro de cocina es un libro sapiencial, te enseña a cómo cocinar. Un libro de ingeniería es un libro sapiencial. Los libros sapienciales de la Biblia hablan más de la sabiduría, por ejemplo, hay uno que se llama la sabiduría, el eclesiástico, que nos hablan de no historias, sino de realidades que nos enseñan sabiduría de la vida. No nos olvidemos, ¿no? Esa sabiduría de la vida, como dice acá, que es para nuestra salvación, para que estemos felices, ¿no? Nos enseña ingeniería, nos enseña acerca de nuestra salvación. Bueno, estos son los libros que hay en la Biblia, ¿no? O sea, se le dividen históricos, que cuentan historias que han sucedido, poéticos y sapiensales. Pero vamos a decir una cosa más todavía. Hay diversos géneros literarios en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto del género literario? Vos fíjate. No es lo mismo una poesía que un mito, que una biografía, o que, no sé, dentro incluso de esos ámbitos se puede usar una metáfora o una imagen. No es lo mismo. Y es importante descubrir de qué estamos hablando, porque voy a interpretar distinto el libro en función a qué libro es. Si es un libro si yo, por ejemplo, estoy hablando de una metáfora, su cara es blanca como la nieve. Y uno dice, no, eso es falso, porque no puede haber una cara blanca como la nieve. Nadie tiene una cara blanca como la nieve. Vos decís, no, es que no estoy describiendo una realidad, no es una descripción, sino que es una metáfora, que a través de una imagen me muestra una realidad, pero no te la tienes que tomar literal, porque si no, efectivamente no se entiende. Quiere decir que su cara es muy blanca, pero no es que blanca como la nieve, porque es una metáfora, es un modo de decir. Entonces, fíjense que es importante descubrir el género literario del libro que estoy leyendo para descubrir si yo me lo tengo que tomar a la letra, lo que me está diciendo, o si yo en realidad, bueno, nada, simplemente tengo que entender que es una imagen que me enseña una realidad, pero no me lo tengo que tomar literal, ¿no? ¿Se entiende, no? La verdad que es muy incómodo no poder esperar las respuestas, pero bueno, ya espero que se vaya entendiendo y al final me las darán. Entonces, diversos géneros literarios. Como la Biblia tiene distintos libros, no hay un único género literario. A lo largo de toda la Biblia hay distintos géneros literarios y a veces se usan las imágenes, a veces se usan las metáforas, a veces se describe, a veces se habla de historia así como la entendemos nosotros, en fin. Entonces hay que descubrir en cada libro de la Biblia qué género literario estamos, frente a qué género literario estamos. Bien, vamos a seguir un poco más adelante. También hay que decir que la Biblia se escribió en distintas épocas, entonces hay que encontrar, bueno, que cambiará el modo de escribir en función a las épocas. Esto no lo voy a dejar de lado, así no las aburro y no nos perdemos del objetivo. Pero bueno, no es lo mismo para decir, no es lo mismo cómo se escribía la historia hace 1000 años que cómo se escribe la historia ahora. Ahora le damos más importancia a unas cosas que antes no le daban. Entonces todo eso hay que entenderlo para descubrir, para poder entender bien qué me está diciendo el texto.
¿sí? Hay que saber en qué época fue escrito, hay que saber qué género literario tiene, hay que ver qué tipo de libro es, y entonces uno dice, bueno, ya entiendo bien qué es lo que me está transmitiendo la Biblia. Bueno, bien, vamos al libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta los orígenes del mundo y del pueblo de Israel. Porque acuérdense que Dios escribe la Biblia, los hombres escriben la Biblia ayudados por Dios, para narrarnos, enseñarnos a ser salvados. Bueno, Dios nos quiere salvar a través de un pueblo, entonces nos quiere contar al principio de todo cómo creó el mundo y cómo ese pueblo, cómo creó ese pueblo de Israel que después nos trajo Jesucristo, que nos enseñó el camino a la salvación y nos ayuda a recorrerlo. Entonces, el Génesis es eso, es un libro que nos narra los orígenes del mundo y el pueblo de Israel. Lo que nosotros vamos a ver ahora va a ser sobre todo en la parte de los orígenes del mundo. Vamos a seguir adelante con el Génesis, que tiene muchos más capítulos. Vamos a hablar de 4 capítulos, muy brevemente, y el Génesis tiene 50 capítulos. O sea que apenas vamos a ver un poquito. Bueno, entonces, esto nos cuenta el Génesis. Bien, es un libro histórico. Es importante tenerlo en cuenta. No es un libro de poesía, no es un libro de sabiduría, es un libro que nos cuenta una realidad que sucedió, algo que pasó, de verdad. Es un libro histórico. Pero que sea histórico no nos alcanza, hay que descubrir también cuál es el género literario de ese libro. ¿Sí? Entonces, el género literario importa. ¿Qué género literario tiene el Génesis? ¿No? Es un libro de historia, decimos, pero ¿cómo está escrito? Esa historia, en la época en que se escribió, ¿cómo está escrita? Bueno, fíjense, el Génesis tiene un género literario que va más de la mano del mito, mitológico. Cuando yo digo mito, no estoy queriendo decir que, entonces porque es un mito no es real. No, dijimos, es histórico. Cuenta realidades que han sucedido, pero no las cuenta como las contamos nosotros ahora, con precisión milimétrica. Las cuenta a través de mitos. Se sirve de imágenes, se sirve de mitos, concretamente, o sea, de historias, para contar una realidad que sucedió, pero no sucedió tal cual como está contada, sino que nos transmite un trasfondo que sucedió a través de unas imágenes, de unos mitos. Pero que esto se entienda porque es clave para poder entender bien el Génesis. El libro del Génesis es un libro histórico, lo que cuenta sucedió, pero lo cuenta usando los mitos. Y entonces no sucedió tal cual lo cuenta. Hay que aprender a descubrir detrás del mito cuál es la enseñanza que el libro del Génesis nos quiere transmitir. Bien, vamos adelante. Vamos a tratar de descubrir ahora entonces de cómo porque estamos queriendo llegar a la evolución desde el punto de vista de la fe. ¿Mm? Entonces veamos qué nos enseña el Génesis, ese libro histórico, bíblico, acerca de la creación, cómo fue creado el mundo según el Génesis, ¿sí? Bien, entonces, vamos a descubrir cuáles son las verdades que eso enseñan. Ustedes conocen, yo no se los voy a repetir ahora, están saliendo, pero conocen la historia narrada por el Génesis. Saben que Dios creó, según el Génesis, Dios creó el mundo en 7 días, en 6 días, al séptimo día Dios descansó, y al principio, bueno, separó la luz de las tinieblas, después separó el cielo de la tierra, después separó las aguas de la tierra seca, y en fin, van contando cómo después van apareciendo los animales, etc. Ese cuento lo tenés en la cabeza, sabés cuál es. Pero acordate que ese cuento cuenta una historia real, pero la cuenta a través de un mito. Entonces esto es importante. ¿Cuáles son las verdades que nos enseña ese cuento que todos nosotros conocemos y que no lo voy a repetir ahora? ¿Cuáles son esas verdades que nos cuenta? ¿Qué es lo que hay de histórico detrás de eso? Bueno, fíjense, nos cuenta que Dios creó el universo de la nada. Es decir, lo que es real es que antes del universo, antes de que la creación, no había nada, estaba solo Dios. Y Dios creó ese mundo. Es decir, el mundo que nosotros conocemos hoy ahora, lo creó Dios. Esto es histórico. Hubo un día que Dios dijo voy a crear el mundo y lo creó. Eso sucedió, ¿sí? Bien, Dios creó dentro de esa creación al hombre y a la mujer. Eso también es histórico. Es decir, fue Dios el que nos creó al primer hombre y a la primera mujer, a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces, los creo como, nos dice el Génesis, se nos encuentra iguales en dignidad y complementarios. Esto sale de, bueno, insisto, no voy a detenerme en cada uno de los puntos porque no tenemos más. Pero esto sale de decir, bueno, fíjense que cuando Dios crea a Adán primero, según cuenta el libro del Génesis, después Adán dice, me falta algo, estoy solo.
y estaba rodeado de animales y de naturaleza y de vegetales, pero se encontraba solo, había algo que le faltaba algo. Y entonces Dios saca de la costilla de Adán, dice el Génesis, a la mujer. Entonces, de vuelta, para que entendamos un poco lo que es el mito a través del cual te nos cuenta una realidad. No es que Dios le arrancó una costilla a Adán y creó a la mujer. Significa que el hombre, solo varón, estaba incompleto, por eso Adán se sentía solo, y Dios creó una mujer del medio, de la misma altura, de la altura media, de la misma dignidad significa eso, ¿no? La misma dignidad que el hombre, el varón, exactamente igual en dignidad, y complementaria. Es decir, eso que le faltaba al hombre, esa compañía, la encuentra en la mujer y no la encontraba en el resto de los animales. Y la mujer lo mismo. Si la mujer hubiera sido creada sola, le faltaría un complemento que sería el varón. Entonces, varón y mujer son complementarios y tienen la misma dignidad y son creados por Dios. Esto es lo que nos enseña Génesis. Ya si se lo sacó de la costilla, si aparecieron juntos, primero uno, después el otro, eso no es, el Génesis no lo dice a eso, porque no le interesa decirlo tampoco. Lo más probable es que no haya aparecido primero uno y después otro. Pero bueno, eso ya, en todo caso, habrá que preguntarle a la biología, que es lo que la obra les explica. Pero el Génesis nos cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer complementarios e iguales en dignidad. ¿Qué más nos dice? Que los creó de materia preexistente. Esto es un dato interesante que nos dice, bueno, no es que Dios creó al hombre de la nada, como creó el resto del mundo, sino que ya una vez lo creó de algo, de una materia que ya había creado él. ¿Eh? El libro de Génesis dice que es del barro. No tiene por qué ser el barro. Ya veremos ahora qué es lo que significa el barro. Pero Dios, de lo que había creado, agarró algo y, dice el Génesis, le infundió un espíritu y le dio vida. Y le dio vida. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más nos enseña el Génesis sobre la creación? Ahí está, perdón, me adelanté. Nos enseña eso, que le infundió un espíritu que lo hacía imagen y semejanza de Dios. Había una diferencia grande entre ese hombre y esa mujer que Dios acababa de crear con el resto de los animales. Ese espíritu que Dios le infundió a esa materia preexistente, a ese barro o a lo que fuera, ¿sí? Ese espíritu que Dios le infundió era realmente un espíritu que lo asemejaba a Dios. ¿En qué sentido? Que lo hacía libre, como Dios, inteligente, que podía tener una voluntad libre, que podía querer lo que quisiera. Entonces, hay una diferencia grande con el resto de la creación. Esto nos enseña el Génesis, que Dios creó al hombre, iguales en dignidad y complementarios, de una materia que ya existía y que para hacerlo le infundió un espíritu que lo hacía semejante a Dios, es decir, libre, inteligente, y por tanto una criatura superior al resto de las criaturas que ya existían. Bueno, muy bien. El hombre, esto ya no entra dentro de la creación, pero se los digo, el Génesis nos enseña que el hombre desobedeció a Dios y perdió la felicidad. De vuelta, es un mito lo que o sea, no es un mito, es historia, pero contada a través de un mito. Entonces, claro, que el hombre, Adán agarró un fruto de un árbol prohibido, no sé, no tiene por qué ser así. Lo que está claro es que Adán y Eva hicieron algo que Dios les había dicho que no hicieran y en eso perdieron la felicidad. En eso perdieron, salen a las preguntas que me hicieron ahí, se los expulsaron del paraíso. El paraíso no es un lugar concreto, la tierra en la que estamos habitando. Seguimos habitando en esta tierra, de hecho. Perdieron la felicidad que tenían. Ese es el paraíso, un paraíso terrenal, un paraíso donde eran felices, estaban encantados de la vida. Pero por desobedecer a Dios en eso que les había dicho que no hicieran, perdieron ese paraíso, perdieron esa felicidad. Se ve cómo va contando Dios en Génesis historia a través de mitos. ¿Sí? Bien, entonces el hombre desobedeció a Dios y perdió la felicidad y Dios les promete un Salvador, que es Jesucristo, llegará después, con mucho tiempo después, llegará el Señor. Bueno, eso es lo que nos cuentan los primeros capítulos del Génesis, la historia real, lo que es la enseñanza que hay detrás de eso que nos cuenta el Génesis. ¿Sí? Entonces ya después, si fueron 7 días, si primero creó la luz y después las estrellas, si no se mete en eso el Génesis, porque no es un libro de biología, no es un libro de ciencia, es un libro de salvación. Entonces, fíjense cómo hay que tener en cuenta el libro que es, qué género literario tiene, si es histórico, si es metafórico, en fin, se va viendo. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué nos dice el Génesis? O mejor dicho, cómo podemos relacionar la evolución, la teoría de la evolución, que
Yo la conozco poco, ahí Laura les va a poder enseñar mucho mejor, pero para que lo tengan en cuenta mientras vayan escuchando las cosas que Laura les enseña. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos ver la evolución y el génesis? Bueno, hay una evolución que puede ser compatible con la fe, perfectamente compatible con la fe. ¿Sí? Es decir, que no hay problema en que, digamos, todo lo que nos enseñó el Génesis, que lo acabamos de ver, no tiene por qué contradecir la evolución, pero depende cómo la entendamos. Entonces, ahí está la imagen esa de ese cuadro de Miguel Ángel, espero que lo conozcan. El de acá, esta es la mano de Dios, falta todo el resto de la imagen. Esta es la mano de Dios y esta es la mano de Adán. Como ven, la mano de Adán está como inerte, como muerta, ¿no? Entonces está a punto de tocarlo y de infundirle vida. Infundir es el momento en el cual a una materia preexistente, que es esta mano, ¿no? Algo que ya existía, bueno, Dios le infunde un espíritu y le da vida. Y lo hace un ser humano. Bien, entonces, ¿hay incompatibilidad entre esto y la teoría de la evolución, que nos dice que el hombre viene del simio? Que en realidad primero había un simio que fue desarrollándose y en un momento dado pasó a ser un homínido y después terminó siendo un ser humano. No tiene por qué haber incompatibilidad. Para nada. Estamos viendo las cosas desde puntos de vista distintos, pero no son incompatibles. Fíjense, bien podría ser que esa mano, que esa materia preexistente, sea el simio. ¿No? No tiene por qué ser barro. Puede ser el simio. Acá se ve la mano del simio, ¿no? Tocada por la mano de Dios. Indudablemente Dios infundió un espíritu a un simio. Puede ser, sí, puede ser, perfectamente, que venía evolucionando. De hecho, hay una cosa que se llama el eslabón perdido. Es lo que hace que la teoría de evolución siga siendo una teoría. ¿Qué quiere decir que es teoría? No está comprobada. La verdad que es muy probable, tiene toda la pinta de que es verdad. Pero comprobada no está. ¿Por qué no está comprobada? ¿Qué falta? Falta un eslabón perdido, se dice, ¿no? Es decir, hay una serie de evoluciones que van descubriendo los biólogos, esto se los va a contar Laura mucho mejor, ¿no? Yo simplemente lo menciono. Pero hay una serie de evoluciones que se va viendo en los simios antiguos y de golpe en esas evoluciones hay como un salto, se da una continuidad. De un simio se pasa a un simio un poquito más evolucionado, un simio un poquito más evolucionado, y de golpe se encuentran restos ya de un ser humano. Pero acá hay como una especie de salto que decís, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque claro, de golpe uno, no, por poner ese ejemplo, ¿no? De decir, o sea, que de golpe una mariposa tenía una patita, después le salió otra patita, después un ala, y de golpe le salieron alas, ojos, no sé, un montón de cosas y hay un salto. Venía todo así progresivo y de golpe, bueno, precisamente se puede perfectamente decir, aunque insisto, no se sabe todavía porque es una teoría, pero se puede decir que ese eslabón perdido, ese salto que se da entre una evolución y otra, ese agujero que hay que falta un eslabón perdido, bueno, es el momento en el cual Dios insufló un alma en el mono que venía evolucionando, en el simio que venía evolucionando, y claro, cuando apareció el espíritu, ya fue un salto enorme, ya dejó de ser un mono para ser un ser humano, entonces hay un salto cualitativo, para mejor dicho, perdón. O sea, bueno, fíjense cómo perfectamente es compatible una teoría de evolución, decir, sí, venimos del mono, pero lo que hay que decir es que Dios a ese mono, o a ese simio, perdón, le infundió un alma. Entonces, fíjense, eh, una evolución, en cambio, no compatible con la fe. ¿Qué es lo que no podemos decir de la evolución que contradeciría el Génesis y contradeciría la fe? Y por tanto, como decíamos, una de las dos debe estar equivocada. Si o somos capaces de descubrir que hay puntos de vista complementarios, o si se contradicen en serio, una de las dos está equivocada. Y por fe, creemos que en todo caso será la ciencia, en el caso de que diga esto, la que está equivocada. ¿Cuál es una teoría de evolución que no sería compatible con la fe? Que digamos, che, esto no puede ser así, ¿no? Así como decíamos, perfectamente puede venir el hombre del mono. Lo que no puede suceder es que se diga, no, el hombre viene del mono, pero Dios no intervino para nada. No hubo una acción directa de Dios. No hubo ese insuflar o ese infundir, perdón, un alma dentro de ese mono, sino que directamente eso fue todo natural. Y eso no puede ser. Porque de la materia no puede salir espiritual, algo espiritual. Y nosotros sabemos que no somos simplemente como un mono evolucionado. Tenemos un salto cualitativo, que somos espirituales, que tenemos libertad, que tenemos voluntad, que podemos amar. ¿Eh? Entonces, eso, si una teoría de evolución niega la intervención de Dios, que no intervino para nada,
no es compatible con el Génesis, con la fe. O, por ejemplo, ¿no? Un Big Bang autónomo. ¿Puede ser el Big Bang? Sí, perfectamente. Lo que no se puede decir es que ese Big Bang no lo creó nadie. Ese Big Bang se hizo solo. No. Indudablemente decir, ahora que Dios fue el que creó esa mota de polvo mínima que después estalló y fue evolucionando todo el universo hasta que se creó la Tierra, el sistema solar y la Tierra, y de ahí apareció la vida. Perfectamente. Pero hay que decir que ese Big Bang, esa mota de polvo original que explotó y que fue evolucionando hacia el universo que conocemos hoy, la creó Dios. Porque Génesis dice, Dios creó el mundo de la nada. ¿Se entiende? Entonces, sería incompatible si negamos que Dios actuó. Sería incompatible si negamos el alma del hombre. No, el hombre no tiene alma. Dios no actuó y no metió ningún alma en él. Sería incompatible. Eso sí, pero no es incompatible la teoría de la evolución, para nada. Es perfectamente compatible. O sea, esto, en fin, lo vamos a dejar, lo menciono simplemente, pero no lo había dicho antes. Una de las cosas que nos enseña el Génesis es que hubo una primera pareja. Hubo un Adán y un Eva. De vuelta, ¿se llamaban Adán y Eva? No, me da lo mismo, no sé cómo se llamaban. Lo que sabemos es que hubo un primer hombre y una primera mujer. Porque hay veces que se dice, no, en realidad hubo muchos primeros hombres y muchas primeras mujeres. ¿Cuál es el problema con esto? Algo muy sencillo. Fíjense, el Génesis nos enseña también que el hombre cometió un pecado original, es decir, desobedeció a Dios, que le hizo perder la felicidad a todo el género humano. Entonces, si uno dice, hubo muchos primeros hombres, ¿qué pasa? Y bueno, para que todo el género humano haya perdido la felicidad, de alguna manera tenemos que decir que todas las primeras parejas, no solo Adán y Eva, sino que todas las primeras parejas que hubo, tienen que haber cometido el mismo pecado original. Y bueno, es difícil decir que todo el mundo hizo lo mismo. Entonces, para que ese pecado original, esa pérdida de la felicidad, se haga extensible a toda la humanidad, de alguna manera tenemos que decir que hubo una sola primera pareja. Porque si no. Entonces uno dice, bueno, perfecto, hubo una sola primera pareja, a partir de la cual fueron naciendo los demás hombres. A veces me dicen, no, es que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y a Abel. No, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos. Lo va contando después el libro de Génesis. Ay, se casaron entre hermanos. Evidentemente es una cosa muy rara, que son las cosas que, digamos, permitidas en el momento de una creación. Cuando uno está creando, cuando uno está empezando una situación, a veces empieza con cosas que no son lo que después de ordinario se va a seguir haciendo. Pero al principio, bueno, se casaron entre hermanos, sí, pero poco a poco ya cuando empezó a crecer la humanidad, ya eso se dejó de hacer porque evidentemente se veía que no era bueno. Pero uno dice, bueno, en los momentos límites hay situaciones límites. Entonces uno dice, pero no podemos afirmar que hubo más de una primera pareja, porque si no, no podemos afirmar que todo el mundo vio comprometida su felicidad. Entonces eso, decir que hay una evolución de una primera pareja de hombre y mujer, perfecto, no hay problema. Decir que hubo muchas primeras parejas de mujer, indudablemente. Decir que hubo una evolución natural sin que intervenga Dios no es compatible con la fe. Espero que se vaya entendiendo. Entonces, hasta acá llega más o menos mi exposición. Entonces, yo simplemente ahora quiero agarrar brevemente, porque ya me estoy pasando de tiempo, agarrar simplemente las preguntas que me hicieron y contestarlas, aunque la mayoría, insisto, ya están contestadas, ¿no? Algunas no las entiendo, les voy a decir que no las entiendo y bueno, en todo caso me las vuelven a formular. Igual quiero ir rápido porque no, bien, para no alargarme. ¿Qué hicieron? Dice la pregunta, ¿qué hicieron la primera vez? ¿Qué hicieron la primera vez que Adán y Eva llegaron al paraíso? La verdad que no lo entiendo. No sé qué es lo que hicieron, o sea, no sé qué quería preguntar. Bien, bueno, vamos a hacer una cosa, porque si no, ya es demasiado tiempo. Vamos a dejarlo esto. Yo voy a tratar de contestarles las preguntas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, 35 minutos, demasiado tiempo. Yo voy a tratar de contestarles las preguntas que no respondí en este video por escrito brevemente y se las mando a través de Laura. Entonces, si queda alguna pregunta más, me la hacen. Pero bueno, yo pienso que con esto ya está bastante claro todo. En todo caso, me siguen preguntando si hay más dudas. Y bueno, ya en todo caso, cuando nos veamos y cuando volvamos a las clases, nos ponemos de acuerdo. Bien, bueno, nada, chicas, espero que hayan entendido, espero que les sirva. Y bueno, nada, ojalá que podamos vernos pronto de vuelta. La verdad que se extraña las clases.
Así que bueno, nada, ya esperemos que se acabe esta cuarentena de una vez por todas. Pero bueno, por lo todo otro lado, como decíamos al principio, a no quejarnos y todo lo contrario, a descubrir que con esto de alguna manera estamos ayudando a que mucha gente, nosotros primero también, pero mucha gente, bueno, nada, no sufra las consecuencias de la pandemia, que hay que rezar porque ya hay mucha gente que las está sufriendo. Realmente hay muchos muertos, hay muchos enfermos, hay mucha gente que está cayendo en pobreza grande. Entonces, bueno, nada, eso, que no nos quejemos y todo lo contrario, que le ofrezcamos a Dios las incomodidades de este encierro. Bueno, nada, nos vemos y gracias por la paciencia y espero que les haya servido.